Bueno, vamos a continuar con la serie de José y el día de hoy vamos a estudiar lo que es el capítulo número 48. Ya estamos en la recta final de esta serie de José. Próxima semana estaremos viendo el capítulo 49 con el favor de Dios, y el con broche de oro, el pastor Rodolfo va a cerrar con el 50. Entonces, estemos pendientes. Fíjate, Jacob es un hombre que está a punto de terminar la carrera. Si nosotros pudiésemos comparar la vida cristiana con una carrera de atletismo, diríamos que es una carrera de relevos, la carrera cristiana. Y Jacob está preocupado en este punto de su vida por pasar la estafeta al siguiente corredor, a la siguiente generación. ¿Y qué es lo que está por hacer este anciano? Un hombre que ya para estas alturas tiene 147 años de edad. O sea, ya está grande. Y lo que vamos a ver en este capítulo 48 y en el siguiente, que es el 49, es que lo que él va a hacer para pasar la estafeta es la bendición. Y de hecho así titulé este capítulo, la bendición. ¿Qué es lo que va a hacer Jacob? Va a bendecir. Y va a bendecir a la siguiente generación. Y de esa manera él está pasando esta estafeta para que los que continúan sigan corriendo. Ahora, cuando hablamos de bendición, esta palabra que en hebreo es barak, tenemos que entenderla correctamente. Esta palabra barak en hebreo lo que significa literalmente es bajar algo que viene de arriba o que está arriba. Y es obvio el contexto. Bendecir o bendición es hacer que baje la unción de Dios del cielo a la tierra. Es hacer que la providencia de Dios baje de arriba a abajo. Que la presencia de Dios que está en el cielo venga aquí en la tierra. Todo lo que Dios provee es lo que nosotros llamamos bendición. Es recibir lo que es de arriba. Eso es la bendición. Y Jacob, este anciano, quiere que la próxima generación reciba esto. ¿Con qué propósito? Para que ellos puedan cumplir con el objetivo de Dios aquí en la tierra, con el propósito que Él tiene para este pueblo que se está formando, que es el pueblo de Israel. Entonces, vamos a entrar, acompáñame, Génesis 48, y vamos a dividir este capítulo en 3 puntos, porque Jacob va a hacer 3 cosas en este capítulo. Número 1, él va a recordar la bendición de Dios en su vida. Número 2, él va a compartir esa bendición de Dios. Y número 3, al final, él va a explicar esta bendición. 3 cosas que va a hacer este anciano para bendecir a la siguiente generación. Y vamos al primer punto y vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Fíjate lo que dice. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José. No nos dice quién le dijo a José, pero pues un pajarito, ¿verdad? Le dijo por ahí. Y le dice: he aquí tu padre está enfermo. Y mira, esta enfermedad realmente iba a llevar a la tumba a Jacob. Era una enfermedad de muerte. Y dice allí la escritura que cuando José oye esta noticia, él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín, 2 hijos que le nacieron en Egipto. Y dice el verso 2: y se le hizo saber a Jacob, diciendo, otro que va con el chisme le dice a Jacob: oye, he aquí tu hijo José viene a ti, viene a visitarte. Entonces, dice el final, el versículo 2, se esforzó Israel y se sentó sobre la cama.
Subraya eso, es importante. Versículo 3. Y dijo a José, o sea, ya tienen este encuentro y empieza a hablar Jacob y le dice a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Este lugar que se llama Luz es Betel. Él le llama Betel a ese lugar, aunque Luz era el nombre original. Eso sucede allá en Génesis 28, cuando él estaba huyendo de su casa de Beersheba y va a la tierra de Padan Aram, de donde es su mamá, para tomar mujer para esposa, ¿no? Dice el 4: y me dijo: he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. Como Rubén y Simeón serán míos. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Versículo 7. Porque cuando yo venía de Padan Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de la tierra, viniendo a Efrata, y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Entonces, Jacob empieza recordando la bendición de su Dios. Pero algo que me llama la atención es cuando dice en el versículo 2 que cuando él se entera que su hijo José viene a visitarlo, él se esfuerza. Está muy enfermo. Es un hombre que está ya debilitado, no solamente por la edad que tiene de 147 años, sino por la enfermedad que está padeciendo. Y aún y a pesar de que él está postrado en cama por esta enfermedad, que no nos dice qué tipo de enfermedad era, pero es irrelevante, el tema es que él hace todo el esfuerzo para poder erguirse y sentarse a la orilla de la cama. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué simplemente mejor no se queda acostado y ahí recibe a su hijo José? Nadie le reclamaría a Jacob el hecho de quedarse acostado en su cama, porque sería muy entendible que la enfermedad que tiene pues es para estar en esa situación. Más sin embargo, él hace un esfuerzo por no quedarse acostado y sí sentarse a la orilla de su cama. ¿Y por qué hace esto? Y yo me quedé pensando un poquito. Pero mira, es trascendente el tema que él va a tocar con su hijo José. Parece ser que son la última oportunidad que él tiene para hablar con su hijo. Él sabe que el tiempo que le queda es pero muy breve. Y él no puede perder el tiempo. Pero el tema es tan importante y es de peso, que él no quiere hacerlo acostado, sino sentado. Él le da una importancia haciendo esto sobre el tema. Para que José lo haya encontrado sentado, es que dijo: papá, ¿qué estás haciendo sentado? Acércate, porque el tema que vamos a hablar es de suma importancia. Y yo creo que José, nomás por verlo sentado, dijo: te creo, papá. Te creo que lo que me vas a decir es algo muy relevante, pues para que te hayas hasta sentado, siendo que estás muy enfermo. Ahora, Jacob, pienso yo, que él no quiere dar su bendición acostado, sino lo quiere hacer sentado. Y hace un esfuerzo. Escúchame, él está haciendo un esfuerzo por bendecir a su hijo y a sus nietos. Como padre le está haciendo un esfuerzo, mis amados. Y esto nos deja a nosotros una enseñanza. Tú y yo como padres tenemos que esforzarnos por bendecir. Porque a veces no lo hacemos.
nos cuesta bendecir, nos cuesta dar palabra de bendición. Pero aquí tenemos a un anciano que se está esforzando en sus últimos tiempos por bendecir a su hijo. Y nos deja tarea, porque él sabe que es su último acto aquí en la tierra. Él está cerrando su vida con este acto de bendecir a sus generaciones. Así es como se está yendo este hombre. Ahora, también este sentarse a la orilla de la cama es un acto de honra. Pero mira, es el padre honrando al hijo. Porque normalmente cuando hablamos de honra es al revés, ¿no? Que los hijos honren a sus padres. Pero aquí estamos viendo a un padre honrando a su hijo, honrando a José. Pero es que José lo ha honrado a él. Y Dios dice: yo honro a los que me honran. Un acto de honrar del padre al hijo. Ahora, esto es un acto de humildad de parte de Jacob. Y desde esa posición de humildad, él va a bendecir a sus generaciones. Ahora, el estar sentado a la orilla de la cama también es la posición de un maestro. Los maestros, cuando iban a enseñar a sus discípulos, se sentaban para dar la cátedra. Y aquí vemos a este hombre, a este padre de familia, en su rol de maestro, sentándose para dar su última cátedra, su última enseñanza a su hijo. Ahora, cuando está aquí Jacob sentado y empieza a hablar, me llama la atención que él no habla de él. Nota eso. Él no habla de sus traumas, él no habla de su familia disfuncional, él no habla de las vivencias que él tuvo en su casa, cómo su papá prefirió a su hermano más que a él. Él no habla de lo que vivió en Panadarán, cómo su suegro Gandaya le cambió el sueldo varias veces, cómo le sustituyó el día de la boda a la mujer que él quería. No, mira, Jacob tiene mucha tela de dónde cortar. Sin embargo, él no habla ni se queja. No hay una palabra de queja de lo que ha sido su vida. Pero en lo que sí se centra al momento de estar hablando con su hijo es hablar del encuentro que él tuvo con Dios, como aquello que definió su vida. Jacob habla de la bendición de Dios. Su énfasis es el Señor y no otra cosa. Si meditáramos en esto, si pudiésemos tú y yo resumir nuestra vida, ¿cómo la resumiríamos? Si pudiésemos tú y yo escribir una autobiografía, ¿en qué nos enfocaríamos en esa autobiografía? ¿En nuestra carrera? ¿En nuestras batallas, luchas, sufrimientos? ¿O tal vez en nuestros logros o éxitos? ¿O en el encuentro que tuvimos con Dios? Jacob le está diciendo a José: hijo mío, lo más importante es conocer a Dios. Lo más importante. Porque ese Dios del cual te estoy hablando y te voy a hablar y con el cual te voy a bendecir, es el Dios que me buscó, el Dios que se me apareció, el Dios que me bendijo. Porque recuerda, Jacob ni siquiera lo estaba buscando a Dios. Él iba huyendo. Pero es Dios quien tiene el encuentro con él. Busca a Jacob y tiene aquel sueño. Y no solamente se encuentra con Dios cuando él va a Padan Aram, sino cuando viene de regreso, tiene otra vez este encuentro con Dios en Betel. Ahora, en estos primeros versículos que hemos leído, Jacob adopta a los dos nietos, a Manasés y a Efraín, los dos hijos de José.
Y mira, cuando los adopta Jacob, los está elevando al nivel de patriarcas, como los demás hijos. Los está poniendo en esa posición. Jacob, al hacer esto, le está dando a José el lugar de la primogenitura. Recuerda, el primogénito de Jacob fue Rubén, pero Rubén pecó. Y ahora Jacob está tomando a José y le está dando ese lugar de primogénito, le está dando esos derechos de primogenitura al adoptar a sus dos hijos. La práctica en Israel es que el hijo primogénito debería de recibir una doble porción del resto de los hermanos. Entonces la manera en como Jacob está haciendo esto es adoptando a estos dos hijos, de tal manera que tanto Efraín como Manasés van a tener un territorio dentro de Canaán, de la tierra prometida. Van a ser parte de esas 12 tribus que conformaban el pueblo de Israel. Y de esta manera entonces José recibe esta doble porción. Ahora, aquí hay una enseñanza, y esto es increíble. Los hijos de José, ponme atención, los hijos de José pasan a ser sus hermanos. Esto es impresionante. Escúchame, los hijos de José pasan de hijos a hermanos de José. Papás, qué bendición tan grande cuando nuestros hijos se vuelven también nuestros hermanos, porque ellos tienen un encuentro con el Señor. Y esta es nuestra tarea como padres. El primer nacimiento los vuelve nuestros hijos, pero el segundo nacimiento los hace hijos de Dios y hermanos nuestros. Wow. Qué bendición ver a nuestros hijos tener una relación con Dios como su padre. Sí, Rafa, Paulina, Emilio son mis hijos, pero ellos, por creer en Cristo, ahora también son mis hermanos. Wow. Increíble. Entonces, esta primera parte, Jacob resume su vida en la bendición que recibió de parte de Dios. Ahora vamos a la segunda parte, versículos del 8 al 16. Vamos a leer. Dice allí, empezando en el 8: y vio Israel los hijos de José y dijo: ¿quiénes son estos? Pregunta. Y responde José a su padre: son mis hijos que Dios me ha dado aquí en Egipto. Y él dijo: acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los hijos de Israel los ojos de Israel, estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Ya estaba medio ciego. Les hizo pues acercarse a él y les besó y les abrazó. Versículo 11: y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, de tal manera que quedaba a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, que quedaba a la derecha de Jacob, de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. A la mera hora en que José le acerca a los hijos y los pone de una manera que el primogénito quedara a mano derecha de Jacob, el viejito a la mera hora cruza los brazos. Y entonces dice aquí: y bendijo, versículo 15, a José, y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Cuando dice el Dios que me mantiene, la palabra ahí en hebreo es Ra, que significa el que me pastorea. La primera mención de la palabra pastor
de que Dios es mi pastor. Él está diciendo, Dios me ha pastoreado desde que yo soy hasta este día. Y luego dice el 16, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. Fíjate, vamos a ver nosotros aquí, en estos párrafos que hemos leído, que Jacob va a comunicar, va a compartir esta bendición ahora. Y él entiende que no solamente es receptor de la bendición, sino también es un canal de bendición. Y es que eso somos tú y yo. Somos receptores de la bendición de Dios, sí, pero es para que seas un canal de esa bendición a otros. Es para repartir esa bendición a otros. Y es lo que está haciendo aquí Jacob. Vamos a ver 8 puntos rápido aquí sobre cómo Jacob bendice. Y esto nos deja a nosotros una gran enseñanza. Número 1, Jacob bendice lo que es de Dios, no lo que no es. Fíjate, en el versículo 8 él pregunta, ¿quiénes son estos? Recuerda, él está ya medio ciego, no ve. Y entonces José le responde, son los hijos que Dios me ha dado. Mis amados, reconozcamos lo que viene de Dios y aprendamos a bendecirlo. Lo que viene de Dios hay que bendecirlo. Los hijos vienen de Dios, dice el Salmo 127. Herencia de Jehová son los hijos. Y si vienen de Dios, tenemos que bendecirlos para que sean de bendición. Número 2, la bendición se comparte de cerca. El versículo 9, Jacob le dice a su hijo, acércame a tus hijos para bendecirlos. Mis amados, la bendición se comparte de cerca. Ahora, cuando aquí hablo de cercanía, no estoy hablando de una distancia física, estoy hablando de intimidad. Tú bendices lo que está cerca de tu corazón. Papás, tenemos que mantener a nuestros hijos cerca de nuestro corazón para bendecirlos. Papás, tenemos que hacer lo que hizo José. Acercó sus hijos a su padre. Tú y yo tenemos que acercar a nuestros hijos a nuestro padre, como lo hizo José. Número 3, Jacob bendijo creyendo, no viendo, porque él ya está casi ciego. Sus ojos naturales no ven. Fíjate, Jacob bendice no por vista, sino por fe. Porque no andamos por vista, sino por fe, dice el Nuevo Testamento. Por su vejez él ya no podía ver, dice el versículo 10. Los bendijo no por lo que él creía, sino por lo que Dios decía. Papá, bendice a tu hijo no por lo que ves en él, sino por lo que Dios dice de él. Es muy diferente. Y aunque el hijo sea tremendo, porque los hay, tú bendícelo no por lo que ves, sino por lo que Dios dice que él es. Número 4, Jacob bendice no solo con expresiones verbales, sino con expresiones físicas. Dice el versículo 10 al final que cuando se los acercó José, los abrazó y los besó. A los 2 muchachos. Ahora no son niños chiquitos, ya son estos chavos jóvenes. Para este tiempo, José tiene unos 50 y córrele de años, y mis hijos ya son de 20. Entonces estos muchachos ya son de 20 y tantos años, estos 2. Pero el viejito no tiene reparo en mostrar ese afecto y ese cariño con expresiones físicas. Y tú y yo como padres tenemos que hacer eso con nuestros hijos. Mira, a veces nos justificamos diciendo, es que yo no recibí eso de niño. Es que yo no tuve ese tipo de infancia. A mí nadie me enseñó a abrazar y besar.
Mi amado, si tú eres cristiano, entonces tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Y además nos ha capacitado y nos ha dotado para poder dar lo que nosotros no recibimos. Esto es una verdad. Así que quitémonos las telarañas de que, pues es que en mi familia a mí no me dieron ese tipo de afecto, por eso es que yo no lo doy. No, mi amado. Número, ¿qué sigue? 5. Sí. Jacob bendice desde la gratitud, el asombro y la adoración. Dice el versículo 11: y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí que Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. O sea, esta expresión de Jacob, cuando él menciona esta frase, está expresando gratitud a Dios. Porque no solamente Dios le ha permitido ver a su hijo José, aquel que él pensaba que estaba muerto 20 años atrás, sino además tiene la bendición de ver a sus 2 hijos. Escucha bien lo que voy a decir. Tú y yo no podemos ser de bendición para la familia desde un lugar de amargura, desde un lugar de dolor, desde un lugar de queja y resentimiento. No, mi amado. No. Hay una ironía en esta expresión cuando Jacob dice ver en el versículo 11 2 veces. Dice: no solamente te he visto a ti, José, también he visto a tus nietos. Pero el versículo antes me dice que está ciego, ya no ve. Y sin embargo, este viejito no se está quejando de que no puede ver a sus hijos. No se está lamentando de no ver a sus nietos. No lo hace. Podríamos, escucha bien, podríamos quejarnos por bendiciones que tenemos y que hemos recibido de Dios por no tener una perspectiva correcta. Teniendo la bendición, no valoramos lo que tenemos, sino nos quejamos porque tenemos una perspectiva, una visión distorsionada. Este anciano, en vez de quejarse de lo que no puede o de lo que no tiene, él se asombra y se goza de lo que Dios le ha dado, de lo que le ha permitido disfrutar en estos últimos años. Y desde esta plataforma es que él va a lanzar su bendición. Jacob, en vez de quejarse de su familia, porque tuvo una familia muy problemática, en vez de quejarse de lo que no pudo tener o de lo que fue privado, 20 años sin ver a su hijo José, él no se queja. Él decide mejor asombrarse de la gracia de Dios para su vida, de cuán bueno ha sido Dios con él, y agradecerle al Señor. Y es desde esta perspectiva que él bendice. Número 6. La bendición se recibe con un corazón sumiso, con un corazón humilde. Vemos a José inclinándose a tierra para recibir la bendición de su padre. Versículo 12. Ahora es José. Este hombre se está despojando de todo el nivel de gobernador que trae. Pero me asombra que él se suma a la adoración de su padre. Él ve a un viejito que en sus últimos momentos él está adorando a Dios. Y eso impacta el corazón del hijo. Ver a un padre que está moribundo, pero sin embargo sus últimas energías. Es un viejito que es como en las carreras. El último tramo le está aventando todo el sprint para poder llegar hasta la meta, al final. Y eso lo está usando Jacob para adorar a Dios. Y eso marca a José. Y se postra. Mis amados, la humildad del hombre está en relación estrecha con la bendición de Dios. La humildad del hombre está en una relación estrecha con la bendición de Dios. Y escúchame otra cosa.
Solo los verdaderos adoradores pueden engendrar verdaderos adoradores. Un árbol se multiplica en lo que es. Un manzano solamente se puede reproducir en otro manzano. Un árbol frutal solo en otro árbol frutal. Vemos a Jacob adorando a Dios y vemos a su hijo José despojándose de todo, de toda su dignidad, de todo su honor, de toda su gloria, y postrándose en adoración junto con su padre para recibir esta bendición. Número 7, Jacob bendice como Dios quiere, no como José desea. Versículos 13 y 14. Note esto. El protocolo decía que el primogénito debería de ser bendecido con la mano derecha, con la diestra. ¿Por qué? Porque la diestra representa fuerza, representa honor, representa autoridad, representa favor. Por eso es que Jesús está sentado a la diestra de Dios, ¿no? Entonces el protocolo era ese, que el primogénito tenía que ser bendecido con la mano derecha. Y es por eso que vemos a José colocando a Manasés, su primogénito, a la derecha de su padre. Pero Jacob mañosamente cruza las manos y la mano derecha la pone sobre la cabeza del menor. Ahora, escuchen bien esto. No nos asombremos cuando Dios rompe las estructuras que tenemos, lo que nosotros creemos que debe de ser así. No nos asombremos cuando Dios violenta nuestras tradiciones. Dios bendice conforme a su voluntad, no la nuestra. No nos enojemos o molestemos, porque el versículo 17 que vamos a leer ahorita, resulta que José se molesta. O sea, en todos los capítulos no ves a José nunca que haga nada indebido. Es más, la Biblia no menciona ningún pecado de José. Pero en este versículo 17, este cuate se molesta por lo que hace su papá, ¿no? Le incomoda lo que hace su padre. Pero no nos debemos de enojar tú y yo, ni molestar, cuando no entendemos por qué Dios hace las cosas así. José no entendía por qué su papá estaba cruzando los brazos, porque él estaba con la diestra, estaba tocando la cabeza del menor. No lo entendía. No nos incomodemos cuando Dios bendice más a quien ni nos imaginábamos. Nosotros creemos que Dios debe de bendecir más a este que a este. Y resulta que Dios bendice más al que tú no te imaginabas. Y dices tú, ¿qué onda? El que merece la más bendición es este que este. Y Dios dice no. Así que no nos enojemos cuando vemos que Dios está bendiciendo más a otros que mi vida. Y por último, Jacob bendice con la presencia, la provisión y la protección de Dios. Y lo hace, escucha bien esto, desde una relación vigente que él tiene con Dios. Porque él dice allí en este versículo, en el versículo 15, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Y eso habla de un padre que mantiene una relación vigente, actual, presente en el hoy con Dios. No está hablando de una relación pasada, porque muchos hablan de lo que Dios hizo en su pasado. Y está bien, si Dios hizo grandes cosas en tu pasado, pero este viejito está hablando de una relación que tiene vigente hasta ese día. Y desde allí Él está bendiciendo. Padres, la mayor bendición que nosotros podemos darle a nuestros hijos es modelar una relación viva en el presente. En el presente. Que nos vean, más que les digamos, que nos vean que tenemos una relación con Dios. Está bien si les decimos a nuestros hijos, oye hijo, hay que leer la Biblia, oye hijo, hay que ir a la iglesia, oye hijo, hay que servir. Sí, hay que estimularlos y animar a los chavos. Pero más que hablarlo,
es vivirlo y que ellos nos vean como un modelo de tener una relación viva con el Señor. Porque eso es lo que los va a bendecir, eso es lo que los va a impactar. No se trata de decirles cómo tener una relación con Dios, sino modelarles, de ser ejemplo para ellos. Entonces Jacob recuerda su bendición, Jacob comparte su bendición y finalmente, los últimos versículos, Jacob va a explicar su bendición. Versículos del 17 al 22, dice: pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y agarró la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pero fíjate lo que le responde Jacob: mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. O sea, le está diciendo: no creas que porque no veo, no me doy cuenta de lo que estoy haciendo. O sea, este viejito estaba haciendo lo que hacía por instrucción divina. Y le dice: también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes que a Manasés. Jacob está explicándole a su hijo porque ve que se molesta, ¿sí? Y lo que estamos viendo aquí es esta transmisión de esta bendición patriarcal a estos nietos. Que esta bendición que está dando Jacob está vinculada a nuestro Señor Jesucristo, porque en Él serán benditas todas las familias de la tierra. Definitivamente lo que se le había dicho a Abraham. ¿Por qué Dios insiste en este patrón de cambiar, de invertir? Porque, por ejemplo, vemos a Caín, que fue el primogénito de Adán y Eva, pero no fue Caín el bendecido, fue Abel. Vemos a Ismael, que fue el primero de Abraham, pero Ismael no fue el bendecido, fue Isaac el segundo. Vemos el mismo ejemplo en Esaú. Esaú fue el primogénito de Isaac, pero fue Jacob el que Dios escogió y bendijo. Rubén es el primogénito de Jacob, pero es José el que recibe la bendición. Y ahora vemos el mismo modelo en estos dos hermanos. Efraín, el menor, siendo bendecido en lugar del primogénito que es Manasés. ¿Cuál es el principio de Dios en esto? Y es el siguiente, mis amados: no es el primer nacimiento, sino el segundo el que hereda la bendición de Dios. Mis amados, delante de ti están dos Rafaeles. Está un Rafael que nació de su mamá hace 54 años. No se me ha olvidado mi edad, ¿sí? Y hay un segundo Rafael que nació 25 años después, porque tuve un encuentro con Cristo. ¿Quién es el mayor? Pues el de 50 y tantos años. Pero ¿quién recibe la bendición? No es el primero, sino es el segundo. El segundo Rafael. No podemos heredar la bendición de Dios, ni alcanzar la bendición con nuestra propia naturaleza, en nuestras propias fuerzas, con nuestro esfuerzo. No podemos, es imposible. Necesitamos nacer de nuevo. ¿Y cómo se nace de nuevo? Reconociendo que Jacob es Jacob. Porque todos, mis amados, antes de Cristo fuimos Jacob. Chapuceros, pecadores, tranzas. No dábamos el ancho, fallábamos, no teníamos. Y cuando reconocemos esto, estamos en el correcto lugar donde tú y yo podemos reconocer entonces que no podemos confiar en nosotros mismos,
sino que la única esperanza que nosotros tenemos es Cristo Jesús. Es Jesucristo. Solamente podemos confiar en la obra perfecta de Jesús. Y es allí cuando nosotros experimentamos el nuevo nacimiento, el cual sí hereda la bendición de Dios. Versículo 21 dice: y dijo Israel a José: he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Mis amados, esto es una verdad. Y vemos a este viejito hablando con una esperanza, con una seguridad, con una confianza de su muerte a sus hijos y a sus nietos. No tiene miedo de tocar el tema. Muchos tenemos miedo de hablar de la muerte, y no hables de muerte, y aquí no hablemos de muerte porque las palabras tienen poder. Y le tenemos un pavor al miedo, a la muerte, perdón. Pero este viejito está hablando sin empacho, con una seguridad y una confianza de su muerte. Es un hombre, escúchame, que está preparado para morir, y está preparando a los demás, a su familia, para lo que viene. Mis amados, la chamba no es del psicólogo, ni del psiquiatra, ni del tanatólogo, ni siquiera del pastor. La chamba es de cada uno, de estar preparados para la partida y el encuentro con el Señor. Y no solamente nosotros, sino tener preparada la familia, porque se puede volver un testimonio tremendo. Y es un privilegio el poder dar ese testimonio, de poderle decir yo a mi esposa y a mis hijos: yo voy a morir, y déjame decirte una cosa, yo estoy muriendo y tú estás muriendo, y es algo que no podemos detener. Es una realidad, es una verdad. Creo que estos últimos 2 meses que hemos vivido aquí en la Amistad de Monterrey, nos hemos encontrado con eso. Porque cuando tú tienes un encuentro frente a frente ante la muerte, esto te tiene que llevar a recapacitar, a reformular el camino que llevamos, a reenfocarnos en lo que verdaderamente vale la pena, a no perder el tiempo en tonterías, sino centrarnos en lo que es verdadero, porque no tenemos tiempo que perder. Tenemos que vivir preparándonos para esto. Poder decirle a mi familia: Cristo pagó el precio por mí, de tal manera que eso me da la seguridad de que si yo me voy de este mundo, voy a estar en su presencia, y allá nos vamos a ver un día, porque está la promesa de la resurrección. Entre tanto, no tengan miedo, porque si yo me voy, Cristo está con ustedes. Porque su sustento nunca he sido yo, sino ha sido Cristo en sus vidas. Ustedes no dependen de mí, sino tú, Mari Carmen, Rafa, Paulina y Emilio, ustedes dependen de Cristo. Y que ellos tengan esa certeza y esa seguridad, que independientemente de lo que me pase a mí, ellos tienen esa seguridad y confianza de que Dios va a estar con ellos, como le está diciendo este viejito a José y a sus nietos: yo estoy muriendo, pero Dios está con ustedes, no tengan miedo. Verso 22, terminamos. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Y mi amado, otra vez aquí se habla del concepto de la doble porción. Ahora, aquí hay una gran sorpresa, porque tú y yo conocemos a Jacob en la Biblia. Dice la escritura que Esaú, su hermano, era el hombre de guerra, era el cazador, era el ranchero, era el aventado. Le gustaban los deportes extremos. Pero Jacob, dice la Biblia, él era hombre de casa. Él se quedaba con su mamá, ¿sí? Y de repente José oye que su papá dice: te voy a dar una tierra que gané porque peleé una batalla y la conquisté, y lo que conquisté te lo voy a dar. Yo creo que José se queda: ¿qué? ¿Tu papá peleaste? ¿Luchaste? ¿Ganaste? Yo creo que le sorprendió, mis amados. Quedó sorprendido. Esto nos enseña algo a ti y a mí. A veces nosotros tenemos una perspectiva muy limitada de nuestros padres, tanto físicos como espirituales, muy limitada. Para José fue una sorpresa de ver que su padre Jacob venció. Y cómo
esto lo bendijo a él, aún a veces sin esperarlo o sin saber siquiera. Ahora, si tú ves tu relación con tus padres desde una inconformidad, si tú ves tu relación con tus padres desde el dolor, entiende esto: no conoces toda la historia, no la conoces, no lo sabes todo. Tú y yo tenemos solamente una parte. Ellos tuvieron que luchar, seguramente. Ellos tuvieron batallas de las que ni siquiera tú y yo tenemos idea, pero que nos han bendecido el día de hoy. Yo no sé lo que esta pareja que está aquí adelante han peleado y han luchado, y lo que les ha costado para tener esto, que para mí, en lo personal, es una bendición. He sido bendecido, y he sido bendecido por las batallas que ellos han peleado y ellos han ganado, y me bendice. No sé si entiendes lo que estoy diciendo, pero honra a tus padres y serás de larga vida en la tierra, dice la Escritura. ¿Y qué significa de larga vida en la tierra? Pues Jesús honró a sus padres y nadie más que Él lo supo honrar, y sin embargo Él vivió 33 años nada más. Pero su carácter, su ejemplo, su legado, el fruto de su vida duró para la eternidad. Estamos no hablando de cantidad, sino de calidad. En resumen, y termino, Jacob está bendiciendo a la próxima generación. Número 1, recordándoles la bendición de Dios en su vida. Número 2, compartiendo esta bendición con ellos. Y número 3, explicándoles la bendición de Dios. Amados, si tú y yo tenemos una visión de reino, vamos a hacer exactamente lo mismo. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar. Y Padre, te decimos gracias por tu palabra. Oramos, Señor, entendiendo este capítulo 48 de Génesis, donde este anciano, un hombre que estaba al borde de la muerte, entiende que la importancia de bendecir a la siguiente generación. Y nosotros, Señor, queremos ser personas de bendición, porque ese es el llamado que nos has dado. Nos has bendecido y te decimos gracias, pero queremos ser un canal de bendición para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para la siguiente generación. Ayúdanos, Señor, a entender que el reino de los cielos se establece a través de generaciones, y poder dejar este legado, poder transmitir esta bendición. Ayúdanos, Señor, a recordar la manera como nos has bendecido, las maneras tan variadas, lo que has hecho en nuestras vidas, y poder bendecir a nuestros hijos modelando una relación contigo. Oh Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a que nuestros últimos días podamos terminarlos como los terminó este anciano, bendiciendo y adorándote, en el nombre de Jesús. Amén.